psicología, no han visto en fisiología, no sé. Pero pues acá vamos a tocar muchos de esos temas, pero vamos a hablar además de un tópico particular y es sobre cómo se busca información sobre medicamentos y cuáles son esas posibles fuentes. Entonces, pues básicamente la idea es que ustedes, y no es una idea solamente de esta sesión, sino que se parte de las ideas que pretendemos que ustedes desarrollen durante su experiencia en el curso de farmacología, y es que ustedes tengan habilidades para la evaluación crítica de las fuentes de información y de los orígenes de la información de medicamentos. Máxime teniendo en cuenta que pues es muy fácil hoy en día que cualquier persona publique cualquier pendejada en cualquier lado. Cuando yo era interno, por ejemplo, alguna vez teníamos deseos de que nos dieran así sea medio día libre. Entonces comenzamos con el cuento de decir que ese era el día del interno. El día del interno no existe. Entonces la señora la administradora de los estudiantes, la de educación médica del hospital, nos dijo que le demostráramos que ese era el día del interno. Pues lo que nosotros hicimos fue ir a Wikipedia y generar el día del interno. Entonces el día del interno, que creo que todavía existe por ahí en Wikipedia, fue una cosa completamente inventada para que nos dieran medio día libre, y así pasó. Claro que cualquier persona puede modificar cualquier cosa de Wikipedia. No niego que Wikipedia es una muy buena fuente de información. Yo muchas veces lo utilizo, es que es interesante, además es lo primero que uno le aparece. Lo que pasa es que uno tiene que analizarlo con criterio. De hecho, una de las cosas que me parece interesante con Wikipedia, a veces más que el propio texto que está, es algunas de las referencias, porque algunas de las referencias que aparecen en Wikipedia pueden llegar a ser realmente útiles. Entonces, pues digamos que tampoco es cuestión de satanizar a la inteligencia artificial, o satanizar a Wikipedia, o satanizar Google, porque al final todos ustedes lo han utilizado, yo lo utilizo, sus pacientes lo van a utilizar. La cuestión es utilizar criterio para poderlo analizar. Es como mirar videos en TikTok o mirar los reels de Instagram o ver videos en YouTube. En un estudio que estamos haciendo, en el que ustedes van a terminar participando más adelante, una de las cosas que hemos encontrado es que los estudiantes suelen utilizar TikTok e Instagram como una fuente de entretenimiento. O sea, normalmente consideran que la información que hay en TikTok, pues si bien me imagino yo que a ustedes les debe salir, son pura mamada de bailecitos y eventualmente les va a salir algo de información técnica, pero pues ustedes suelen no darle mucho valor porque suelen utilizar más Instagram y TikTok para sus momentos de esparcimiento. Pero si ustedes suelen buscar información, o sea, no digo solamente ustedes, estoy hablando de muchos estudiantes de muchas facultades de medicina de Bogotá, si van a buscar información médica, suelen utilizar la YouTube. Más que para entretenerse. En la medida en la que en YouTube es más fácil encontrar youtubers que se dedican a hablar de guías, a hablar de resúmenes de libros, a explicar cuestiones de metabolismo, a explicar cuestiones de farmacología. Pues eso no implica que no esté mal. Pues por mí está bien, inclusive cuando yo voy al gimnasio en mi momento de cardio, me pongo a ver esos videos para actualizarme o porque pues hay temas que en realidad no me interesan. Lo que pasa es que con la leucemia mieloide aguda no es mi tema, pero pues está bien que uno de vez en cuando sepa algo, no vaya a ser que alguien le pregunte. Entonces pues hace parte de lo que uno puede hacer mientras está una hora ahí en la escaladora. Y pues puede ser una buena fuente de información siempre y cuando, insisto, usted tenga criterio. Porque el problema es el problema del criterio, como más o menos nos pasa, digamos, con Dr. Biter. Hablamos de Dr. Biter. ¿Conoces al Dr. Biter?
¿Les gusta el doctor Biden? ¿Te parece bien? Tiene una forma interesante de hablar, que sí, de verdad llama mucho la atención lo agradecido que es y lo poco polite. Pero digamos en cuanto al contenido, o sea, usted ya tiene más o menos criterio, ya pasó por toda la parte del metabolismo, ya vieron toda esa vuelta de lípidos con Ismena. Bueno, no tengo nada en contra de Ismena, solamente que es la que me parece a la mente. Lo que dice Walter a su criterio, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Les gusta Walter? A mí la verdad me parece que Walter lo que dice tiene mucho sentido y para mí tiene razón. En muchas cosas. El tipo al final propone un tipo de dieta que es las dietas cetogénicas. Son dietas que tienen una alta cantidad de grasa, que tienen carbohidratos casi que en cero, y eso promueve ciertas cuestiones neurológicas. Por ejemplo, recuerden ustedes que la dieta cetogénica apareció fue para el manejo de la epilepsia y a los epilépticos les fue bastante bien, que además hizo que los epilépticos, sobre todo los gorditos, bajaran de peso. Entonces, pues puede ser una estrategia para bajar de peso, sí. Pero hacer una dieta cetogénica es supremamente complicado, eso no es para todo el mundo, porque de hecho, si se come poquita cantidad de carbohidratos, se tira todo y lo que va a terminar haciendo es empeorar. Así que para que esa vaina funcione, necesita tener una alta cantidad de grasas por largos periodos. Y mantener eso es difícil. Además, que las dietas cetogénicas se crearon con otro tipo de grasas, o sea, con grasas, diría yo, un poco menos contaminadas. No sé si sea el término correcto. Pero, por ejemplo, usualmente se hace con nueces, con aguacate, con aceite de coco, vainas de esas. Y no solamente con chicharrón. Ahora, ¿cuál es el éxito de Biden? Además de las formas de decirlo, hay una cuestión que es bien interesante. El tipo me dice que yo puedo bajar de peso comiendo únicamente chicharrón. Hombre, yo soy gordo. Y yo soy gordo por tiroides o algo así. Yo soy gordo porque como. Vale, que si el tipo me dice que yo puedo bajar de peso comiendo chicharrón, pues toma mi plata, de hecho. Ese es el futuro. Ahora, si se da cuenta usted, mucha gente termina cayendo en eso. Y he conocido muchísima gente que ha terminado metiéndose en las cosas de Biter o de otros sujetos más o menos parecidos, en los que promueven dietas cetogénicas, malas dietas cetogénicas o que no son para el paciente correcto, y lo único que termina haciendo es aumentar de peso. Es decir, si yo no le pongo criterio, porque la cosa es cierta, las dietas cetogénicas tienen evidencia, pero también hay que ponerle un poquito de criterio al asunto, además que solamente como el chicharrón pues no parece ser tan buena idea. De ahí que es importante que usted desarrolle el criterio. Ahí es en donde tenemos un problema. Ahorita con el advenimiento de la información y con el advenimiento de la inteligencia artificial es una chimba. O sea, ustedes me imagino yo que lo utilizan todo el tiempo, me imagino yo que parte de estas malas charlas terminan siendo grabadas, resumidas por alguna inteligencia artificial. Ustedes le dicen que le hagan posibles preguntas, ustedes con eso ensayan y probablemente con eso tengan un buen desempeño en el examen. Yo no le digo a ChatGPT que haga las preguntas, yo hago mis propias preguntas, pero sí las paso por ChatGPT para que me las corrija, algunas cuestiones de redacción, o para que me diga si hay, que ya es una cosa que aprendí con ustedes, si hay ambivalencias o hay algunas preguntas que eventualmente pueda generar suspicacias, algunos distractores que puedan generar algo de diferencias. Pero pues, o sea, así como lo utilizan ustedes, lo utilizo yo. A mí ya me da pereza hacer un código en R para análisis estadístico. Yo le digo a ChatGPT, mire, marica, esta es la base de datos que tengo, necesito que me haga esto, y él me hace el código. Y yo miro si el código me funciona o no y lo voy corrigiendo. Al final todo eso implica tener criterio. O sea, tener criterio, por ejemplo, de yo ponerle la pregunta a ChatGPT, que ChatGPT me la corrija y yo según un criterio de decir si estoy de acuerdo con ChatGPT o no. De yo, por ejemplo, decirle a ChatGPT que me haga un análisis estadístico, que me haga el código para el análisis estadístico y según eso definir si esa vaina me sirve o no.
Si yo le puedo decir a ChatGPT que me dé el tratamiento de un paciente o que me ayude con el diagnóstico de un paciente, no es dejarle todo el trabajo a ChatGPT, es según lo que ChatGPT me está ayudando, más el criterio que yo tengo, porque yo pasé por anatomía, por bioquímica, por fisiología, por farmacología, por medicina interna, pues yo también puedo tomar mis decisiones y mi criterio, que al final es una de las cuestiones importantes que vamos a evaluar acá, y es que, de todos modos, la responsabilidad ética, moral y legal sigue siendo suya. Si ChatGPT la caga, a él no lo van a meter en la cárcel, a usted sí. Entonces sigue siendo su responsabilidad. Entonces, por eso necesitamos criterio. Que ustedes puedan mirar más o menos cómo se pueden integrar ellas para responder alguna pregunta y cómo buscar información con alta exactitud. Acá en la información lo más importante es la exactitud, no la precisión. Por fortuna no tenemos muchos problemas de informaciones que sean altamente precisas y poco exactas, pero pues no falta que eventualmente eso pueda llegar a suceder. Entonces, la cuestión es de muchas veces de tiempo. Ustedes no tienen por qué sabérselas todas, están en el proceso de aprender, pero aunque ustedes ya lleguen a ser médicos, aún en el médico en ejercicio se siguen presentando preguntas. En algunos estudios han mostrado que, por ejemplo, por cada consulta, por cada paciente, un médico tiene entre 0.18 y 1.5 preguntas por paciente, que la mayoría de esas preguntas se van a quedar sin responder. Y que si se fuera a responder una pregunta, y es acá donde viene probablemente la limitante, es que se va a poner a gastar un montón de tiempo, desde 2 hasta media hora por pregunta que tenga. Si cada paciente tiene en promedio más o menos una pregunta, estoy hablando de un médico más o menos con más o menos buena experiencia, me imagino yo que ustedes en sus primeras consultas van a tener 30 preguntas. Ya cuando ustedes sean viejitos, ya por ahí tendrán una pregunta o menos. Pero si usted le va a gastar media hora por pregunta, pues usted, media hora por pregunta, y tiene una pregunta por paciente, pues usted tiene 20 minutos de atención del paciente más 30 minutos de la pregunta, se va a gastar casi una hora por paciente. Y eso pues no va a ser eficiente ni para usted, ni para los pacientes, ni para el sistema de salud. Entonces la cuestión acá es que nos toca optimizar esos recursos para poder responder las preguntas más eficientemente. E insisto que sean más exactas. Y es que acá vienen distintas cuestiones, que es un poco la pelea de lo que probablemente les han enseñado a ustedes. Me imagino yo que cuando ustedes pasaron por epidemiología o por medicina basada en la evidencia, les hablaron de las búsquedas con palabras claves, de los operadores booleanos y cómo uno debe utilizar operadores tipo add, or not, y una ecuación de búsqueda para hacer una pregunta. Y si a ustedes lo formaron como me formaron a mí, pues a mí no me acuerdo que me hayan enseñado esas vainas en el pregrado, pero sí cuando estudié epidemiología, le tocaba hacer a uno una tabla con la pregunta, con la intervención, con los comparadores, con los desenlaces, poner las posibles cosas que uno puede tener, poner los posibles sinónimos y hacer la ecuación con eso, y le daban una ecuación gigantesca. Una ecuación en la que uno se gastaba perfectamente medio día únicamente haciendo la berraca ecuación de búsqueda, lo que es demasiado inoperante, es demasiado ineficiente. Entonces al final la cuestión es eso, la gente llega y dice, mira, es que ya no tengo tiempo para esto. Me voy a gastar tanto tiempo haciendo una pregunta y respondiendo esa, me gasto medio día haciendo la pregunta, 30 minutos tratando de responderla, y la consulta me duró 20 minutos, el paciente ya se fue. Y eso que está hablando de cosas pendejas, y si fuera algo urgente, en el que yo tengo a veces media hora o minutos para responder. Entonces, pues eso me lleva a veces a algunas diferencias. Por ejemplo, en este estudio que habla de las búsquedas semánticas versus las búsquedas tradicionales. Entonces, en las búsquedas tradicionales, acá tienen un promedio de la cantidad de clics que gastaron los médicos, y acá la cantidad del tiempo. Si utilizaron búsquedas con los operadores tradicionales, es decir, como les enseñaron a ustedes, con las ecuaciones de búsqueda, y acá tenemos las búsquedas semánticas.
las búsquedas semánticas es más un poco parecido al lenguaje natural. Y fíjense, cuando yo me pongo a hacer la ecuación de búsqueda, me voy a gastar 35 clics versus 11 clics únicamente haciendo la búsqueda como yo hablo, búsqueda semántica, y me voy a gastar cerca de 238 segundos versus 139 en las búsquedas semánticas. Entonces tenemos un problema del tiempo. Primer problema, el tiempo y lo inoperante que es buscar información. Segundo problema, que es que los médicos en general no saben nada de farmacología. Y fíjense, cogieron y miraron qué buscaban los médicos. Entonces esto es como una revisión de varias revisiones sobre lo que buscaban los médicos. Entonces estaban las opciones de tratamiento, diagnóstico, pronóstico, etiología o epidemiología. Y si se dan cuenta, la mayoría de los estudios ponen que las principales búsquedas que tienen los médicos es el aspecto de tratamiento. La mayoría ocupa el primer puesto, en algunos pocos ocupa el segundo puesto. El segundo sí, punto de mayor duda de los médicos es en el diagnóstico. Eso significa que al final los médicos son más o menos buenos sabiendo pronóstico o no les interesa buscarlo, son más o menos buenos con la etiología o no le interesa buscarlo. Pues al final, si el sujeto tiene diabetes, ¿cuál es la causa de la diabetes? No me importa. O yo ya sé que es por lo gordo, porque come mucho azúcar, porque come mucho carbohidrato, porque hace ejercicio. Pueden tener distintas, no me interesa o ya lo conozco. Pero fíjense que la mayoría de las veces suelo tener problemas o con el diagnóstico. Que yo digo, marica, para el diagnóstico de infarto, el infarto se diagnosticaba cómo era, cada cuánto tenía que tomarle la troponina C, cuáles eran los criterios electrocardiográficos del infarto, pues de pronto, eventualmente les toca buscar eso. Pero lo que definitivamente sí la mayoría va a buscar es listo. Ya tengo a mi paciente infartado, ¿y ahora qué le doy? Vale aclarar que esas preguntas de ¿qué le voy a dar? Esto no es farmacología, eso se llama terapéutica. Que creo que es una de las cosas que García probablemente les ha insistido, que el curso en el que ustedes están inscritos es un curso de farmacología, no de terapéutica. Es decir, nuestra función es hablar de la farmacodinamia y la farmacocinética de la aspirina, no del uso de la aspirina en el infarto. Que si usted tiene un paciente con sospecha de infarto, que entonces usted tiene que darle aspirina sin recubrimiento entérico de 160 a 325 miligramos dosis de carga y después de 75 a 120 miligramos cada 24 horas de aquí hasta que el paciente se muera, eso ya es terapéutica. Lo cierto es que al final sobre tratamiento, bien sea sobre farmacología o sobre terapéutica, pues es la principal fuente de dudas que van a tener los médicos. Ahora, sobre cómo los médicos, las enfermeras y los farmacéuticos buscan información de medicamentos, vamos a tener esta revisión sistemática de la literatura interesante sobre las fuentes de información que ellos utilizan, las cosas que les facilita o que a ellos les interesa y las cosas que consideran como barreras para la búsqueda de información. Entonces, por ejemplo, lo que yo siempre les insisto como profesor y lo que probablemente todos los profesores les insisten, es que usted cuando tenga una duda, usted debería ir a buscar a la fuente primaria. Entonces, la fuente primaria es esta. Acá tengo una fuente primaria, acá tengo el total de los profesionales de la salud, el N es pequeñito, pero pues estos son los médicos, enfermeras y los farmacéuticos. Entonces fíjense que buscar fuentes de información primarias, que son los artículos de las revistas, quienes más buscan acá son justamente los médicos, probablemente sea una cuestión de su formación, que para buscar en artículos es más eficiente o más probable que lo haga el médico, las enfermeras más o menos, y los farmacéuticos mucho menos. Fíjense en la búsqueda de fuentes terciarias. Estamos hablando de una fuente primaria en la que propiamente recaba los datos, como por ejemplo un estudio de casos y controles, de cohortes, un cross-sectional, un randomized clinical trial.
Un estudio secundario es ese que toma los estudios primarios y los resume, como por ejemplo las revisiones sistemáticas de la literatura con o sin metaanálisis, y las fuentes terciarias son aquellas que cubren las fuentes primarias y secundarias, como por ejemplo pueden ser los libros de referencia. Pues para mí un libro de referencia son los libros de farmacología. Eso se basa en la información secundaria, en la información primaria, en las fuentes secundarias y primarias, por ejemplo, del uso de la aspirina. Entonces fíjense que para la búsqueda de esto, de libros de referencia, casi todas las enfermeras, porque el DN es pequeñito, todas las enfermeras buscaron el libro de referencia, y casi digamos que la mayoría de los médicos y la mayoría de los farmacéuticos. Buscar en internet, por ejemplo, lo hacen con frecuencia los médicos y las enfermeras, no mucho los farmacéuticos, que buscar bases de datos de medicamentos. Fíjense que a pesar que el que lo usa, el que lo formula es el médico, es el que menos utiliza las bases de datos de medicamentos. Es más probable que la haga la enfermera o el farmacéutico, que los libros de texto probablemente lo utilicen más los médicos, son más de libros. Información específica de los productos, como por ejemplo pueden estar los insertos o algo por el estilo, lo hacen más frecuentemente las enfermeras. En esta, por ejemplo, buscar otros materiales lo hacen las enfermeras. Buscar fuentes humanas, como por ejemplo a los representantes de la industria farmacéutica, es más probable que lo hagan los médicos, un poco menos probable que lo hagan las enfermeras. Y acá comenzamos a tener una serie de problemas. ¿Estaría bien o estaría mal buscar información de fuentes como por ejemplo los visitadores médicos? ¿Saben qué es un visitador? ¿Ustedes ya han ido al HV? ¿Al hospital? ¿A algo? ¿De paciente o de algo? Pero de pronto no se fijen, pero párenle bolas a lo siguiente. Suelen estar alrededor del mediodía, en los cambios de turno. Suelen ir sobre todo al mediodía o en la tarde-noche, pero sobre todo al mediodía, porque los principales prescriptores, los médicos que formulan la mayor cantidad de medicamentos, sobre todo los medicamentos caros, ellos no suelen trabajar de noche, sino que suelen trabajar en la mañana. Es más probable que yo encuentre al endocrinólogo, al cardiólogo, al oncólogo en la mañana, que no lo voy a encontrar en la noche. Y en la tarde un poco menos. Entonces, a eso de la 1 o 2 de la tarde, probablemente o en las cafeterías o en la salida del hospital, usted va a encontrar un grupo de gente muy elegantemente vestida, usualmente con un maletincito, y que se caracterizan además porque todos y todas son lindos y lindas. Entonces, y ellos están ahí buscando a sus prescriptores, o sea, lo que van a hacer en el futuro ustedes. Entonces, la función de ellos son representantes de la industria farmacéutica que vienen a mostrar sus nuevos productos. Lo tradicional es lo siguiente, entonces insisto, son tipos bonitos y bonitas y lo están esperando a uno al final del turno. A veces entran a la consulta. Entonces uno está ahí en la consulta y llegan y le golpean y le dicen a uno: ay doctor, disculpe, ¿usted será que tiene 5 minuticos para atender la visita? Uno usualmente le dice que sí, porque viene con cositas. Además que lo conocen, esa gente ya tiene un perfil, ya lo tienen uno perfilado. Eso es como Instagram, que usted se pone a hablar de bicicletas y en cuestión de 5 minutos debe saber de publicidad de bicicletas. Entonces, primero, siempre le llegan a uno por ahí a las 10, 11 de la mañana con comida. Como uno siempre tiene hambre, y el hambre es el estándar de uno, entonces siempre le llegan con comida, siempre le llegan con algún regalito. A los hombres suelen visitar las mujeres visitadoras bonitas, a las mujeres suelen visitar las visitadores bonitos. Suelen, no todos tienen que ser bonitos, porque eventualmente para ciertos casos particulares hay algunos feos que ya les explico. Pues suelen ser tipos y señoritas muy bonitas. Llegan y le dicen a uno: doctor, disculpe, ¿será que puede atenderme la visita un momentito?
Y uno, bueno, porque uno sabe que viene con comida. Además, no es una empanadita aquí de los puestos de enfrente. Entonces le llegan a uno con el sanduchito de roast beef de, no sé, loma, con su cafecito. Entonces llega y le dice a uno, doctor, mire, mucho gusto, yo soy fulanito de tal o fulanita de tal, yo soy representante de Pablo Pharma y quiero mostrarle este nuevo inhibidor de bomba de protones que se llama el Pabloprasol. Entonces, mire, doctor, acá le muestro los estudios del Pabloprasol. Este Pabloprasol es un medicamento maravilloso. Mire, acá lo probamos en modelos animales. En los modelos animales logró reducir, logró aumentar el pH en el estómago y logró disminuir la hiperacidez postprandial hasta el 99% de los modelos animales. Nosotros ya lo probamos en humanos. Fíjese que en el grupo de voluntarios sanos demostró que el medicamento era completamente seguro. No le dicen a usted, entre otras, que el grupo de voluntarios sanos eran apenas 10. En los estudios de pacientes con enfermedad acidopéptica, con úlcera gastroduodenal activa o pacientes con síndrome de Solinger-Ellison, demostró una mejoría de los síntomas de hasta el 95% con una fe significativa, doctor. No dice que eso lo hace comparado contra placebo, y pues marica, obviamente comparado contra placebo cualquiera funciona. Y pues mire, doctora, acá entonces le mostramos toda esta vuelta, le trajimos esta muestra del Pabloprasol para que usted lo pruebe en usted o para que lo pruebe con sus pacientes. Doctor, mire, además le trajimos este cuadernito, este esferito para que usted vaya reconociendo nuestra marca. Pablo Pharma es un laboratorio nuevo, pero usted probablemente lo ha escuchado en clase porque es súper top. Es uno de los mejores laboratorios que existen en Colombia y en el mundo, y pues el primer medicamento con el que estamos comenzando es el Pabloprasol, bla, 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 bla. Además, doctor, pues como nosotros sabemos que usted es una persona súper importante en este hospital, que usted es uno de los médicos más reconocidos en esta institución, sabemos que muchas de las personas lo buscan a usted para obtener información. Eso pues lo hace ser a usted una persona reconocida dentro del gremio médico. Para nosotros es importante que usted reconozca nuestro producto y de esa manera usted también lo pueda recomendar, doctor. Entonces, en esa medida, y sabiendo que, por ejemplo, a usted le gustan los temas de medicina interna, nos gustaría de verdad que nos acompañara en el Congreso de Medicina Interna que se va a realizar en octubre en Cancún. Obviamente, doctor, la entrada, el hospedaje, la alimentación y los tiquetes aéreos corren completamente por nuestra cuenta, para usted y para un acompañante que usted quiera llevar. Eso sí nos gustaría, doctor, que usted me avisara en el transcurso, no sé, en la próxima semana o las próximas 2 semanas, sus datos, el de su pasaporte, el de su acompañante, y si nos pudiera acompañar unos 2 o 3 días antes en Cancún para una fiesta de presentación que vamos a hacer de nuestro nuevo producto. ¿Va a aceptar usted la visita? ¿Cómo no? ¿Y eso está bien o está mal? Claro, desde su perspectiva, espacio gratis. Nadie lo está obligando a que formule. Ahorita no mucho. Antiguamente, de hecho, sí se les daba unas ayudas. Lo que hacían, por ejemplo, era para que usted pudiera ir al Congreso. Entonces le decía que usted tuviera por lo menos 100 fórmulas en el mes de ese producto. O llegaban y le decían a algunos que, pues digamos, ya hay gente más top que los invitan sin necesidad de formular nada. Entonces llegan y le dicen, bueno, le podemos dar a usted un porcentaje de lo que se vende. Eso pues es un rata y ser muy miserable, porque eso al final va a terminar haciendo, si yo voy a recibir algo de dinero por lo que yo le voy a estar formulando, pues obviamente me va a sesgar a que yo le formule eso, todo el mundo así no lo necesita. Entonces, eso hace parte de los problemas que tenemos con la industria farmacéutica. Que la industria farmacéutica, por un lado, ha venido encargándose de esos procesos de la educación continua de los médicos, que no debería, no es la responsabilidad de ellos, y por otro lado, pues el propósito de ellos es vender, ellos no son hermanitas de la caridad. Yo no digo que la información que ellos den no sea cierta, obligatoriamente tiene que ser información cierta. Lo que pasa es que no dicen todo.
O sea, es como las discusiones que uno tiene con su pareja. No decir la verdad es mentir. Yo se lo dejo para que lo piense. Pero eso es lo que pasa con la industria farmacéutica. Ellos todo lo que dicen es verdad. A mí más me preocupa lo que no dicen. Porque lo que no dicen es en donde están las trampitas. Entonces, y fíjense que eso, ellos a quién le caen. Ellos no invitan a las enfermeras. Ellos no invitan a los químicos farmacéuticos. Ellos invitan a los médicos. Porque al final el médico es el prescriptor, es el ordenador del gasto. E inclusive en mi época, creo que ya no mucho, en mi época los estudiantes caíamos en eso. O sea, y siendo justos, la verdad en mi época de estudiante de séptimo semestre, por ahí cada semana teníamos un almuerzo, una cena, un desayuno pagado por la industria farmacéutica. Que cuando llegaba el visitador donde el profe, al visitador ya sabía que le tocaba llevarle el sanduchito y el cafecito no solamente al profe, sino a los 7 estudiantes que estaban con él. Y que si lo invitaban a él al restaurante, los invitaban a nosotros también. Obviamente a Cancún nunca fui como estudiante, pero los profes sí iban, no necesariamente con sus esposas. Lo cierto es que esto es información que es sesgada con la que hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo en lo personal les digo, eso es como lo de preguntar no es comprar. Si me invita a la industria farmacéutica a un almuerzo o a una cena, yo voy. Entre otras, mi criterio es que cuando yo voy al restaurante, ahí es donde aprovecho a pedir siempre lo más caro. Así no me guste, yo pido siempre lo más caro. No implica que usted lo tenga que utilizar. Es verdad. Vale la pena que vaya porque le van a dar comida gratis, eso no se desprecia. Vale, pero tenga criterio, no crea todo lo que le dicen. Váyase a la fuente de información primaria que ellos les están mostrando y fíjese en lo que ellos están callando. Allá usted participe y diga que sí, que el producto es una chiva. Pero pues no necesariamente usted lo tiene que formular. Pero pues fíjese que muchas veces es una fuente de información. Muchas veces estos visitadores entonces llegan y le dejan a usted el teléfono, le dejan el WhatsApp para que si usted tiene alguna duda sobre el medicamento, pues usted les comente. Es ahí donde, por ejemplo, estos médicos terminan preguntándole a estos representantes de las compañías farmacéuticas. El 80% lo hacen. Y pues tiene razón que sean menos las enfermeras y mucho menos los farmacéuticos. Otras fuentes de información que se suele, esos son los facilitadores de la búsqueda de la información. Entonces, por ejemplo, que la información sea creíble, que sea confiable, que no esté sesgada, que tenga alta calidad, que tenga información actualizada. Esto, pues fíjense que lo buscan todos los profesionales. Que sea fácil y rápida de usar, tiene mucho sentido que los que tienen menos tiempo, que son los médicos, prefieran utilizar fuentes de información que sean rápidas y fáciles. ¿Qué otra cosa por acá? Por ejemplo, pues, por este lado, esto que lo buscan las enfermeras. Las enfermeras buscan las cosas baratas. No necesariamente significa que ganen menos, que el médico tenga mayor capacidad adquisitiva, pero sí por lo menos va a tener menos disponibilidad a pagar. Algunas barreras que se encuentran. La barrera más importante que vamos a tener con los médicos, y es interesante que sea una cuestión más de médicos que otros profesionales, es justamente la credibilidad que se le puede dar, los problemas de credibilidad. Los médicos tienen un poco más de criterios según este artículo en cuanto a la búsqueda de la información, y es como lo único importante que pasa con los médicos por ahí. Entonces, en ese sentido, de la falta de credibilidad, por ejemplo, es que no es lo mismo que yo tengo la información, por ejemplo, de Wikipedia, donde yo puedo buscar información de un medicamento, a que yo tenga la posibilidad de buscar la información del mismo medicamento en Micromedex o en Drug Database o algo por el estilo. Tenemos esos niveles de evidencia que ustedes creo que ya conocen, que van del 1 al 5, en el 5 es opinión de expertos,
Si no hay más evidencia, pues muchas veces uno le toca quedarse con la opinión de expertos, pues porque es lo que hay. De hecho, es sobre todo con lo que ustedes se forman. Ustedes se terminan formando, es con la opinión de esos expertos que son sus profesores. Que sí, probablemente la mayoría son expertos, pero pues no falta alguno que esté lleno de mañas. Entonces, por ejemplo, una de las dificultades que uno muchas veces tiene con los estudiantes, y es que los estudiantes, ustedes no están en el momento de su vida de aprender mañas. O sea, es el momento de su vida para que ustedes aprendan las cosas bien. Teóricamente, usted ya vio cómo se toma la tensión arterial. Me imagino que en semiología ya aprendió cómo se toma la tensión arterial. Y usted en semiología aprendió la técnica para tomar la tensión arterial como lo recomienda la American Heart Association. Que usted tiene que dejar a su paciente en un sitio quietico, sentado durante 10 a 20 minutos, que usted inicialmente le pone el manguito adecuado, le mide el manguito para que sea el manguito adecuado, se le pone una pulgada proximal al codo, insufla el manguito hasta que desaparezca el pulso radial, lo desinsufla, espera un ratico, 3 a 5 minuticos, después vuelve y lo sube hasta 20 milímetros de mercurio por encima del momento en el que desapareció el pulso radial, pone el fonendoscopio, escucha los 5 ruidos de Korotkov, y este proceso para durante 5 a 10 minutos y lo repite 3 veces, y usted lo que va a utilizar es el promedio de las últimas 2. Así toman ustedes la tensión arterial, me imagino yo. Un proceso que se demora perfectamente 1 hora tomando la tensión arterial. Ahora, uno con el tiempo uno se vuelve mañoso y uno dice, este tiene cara de 112/64. Pero pues, insisto, esas mañas ustedes no están en su momento de aprenderlas. Como lo de tomar el eje cardíaco. El eje cardíaco en el electrocardiograma requiere una calculadora porque usted tiene que calcular una tangente para hacer el cálculo del eje. En teoría ya después se vuelve mañoso y usted aprende la técnica de Jorge López del FreH-III, o usted simplemente hace un cálculo de lo que le dice de uno, de lo que le botaba de eje, y usted dice, el cálculo del eje cardíaco debe estar por allá entre 0 y menos 90. Eso es ser mañoso. Este no es su momento para ser mañosos, este no es su momento. La opinión de expertos pues muchas veces es lo que hay, pero pues no es lo ideal. Lo que le sigue son las series de casos y los estudios observacionales de baja calidad. Fíjense que las series de casos están por debajo de los estudios de casos y controles. Los estudios de casos y controles están por debajo de los estudios de cohortes. Los estudios de cohortes están por debajo de los experimentos clínicos aleatorizados. Más o menos esa es la idea. El experimento clínico aleatorizado solamente tiene por encima a las revisiones sistemáticas con metaanálisis de esos experimentos clínicos aleatorizados. Y por encima de eso está Dios. Lo máximo que tenemos del nivel de Dios. Entonces, pues, sí, a veces le toca a uno quedarse con series de casos porque pues no hay más. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos a veces con el INVIMA es que la aprobación de medicamentos, ustedes vieron, creo, o era con el profe García, que la aprobación de medicamentos, que tiene varias fases, en la fase 3 se requieren hacer grandes estudios clínicos aleatorizados, controlados, doble ciegos, multicéntricos, que comparen el medicamento contra el modelo estándar, o si no hay modelo estándar, contra el placebo, y que demuestre que el medicamento funciona de seguro. Listo, bien, en el papel está bonito. Y si lo que yo tengo es una enfermedad huérfana o una enfermedad rara, ¿de dónde voy a sacar un mega estudio con un montón de pacientes? No lo hay. Entonces, pues me toca hacer muchas veces aprobación de medicamentos, inclusive con alguna serie de casos. Ese es un problema, por ejemplo, que tiene el INVIMA. El INVIMA dice que no se deben aprobar con series de casos. El FDA los aprueba con series de casos, pero con una condición, y es que se siga investigando, se siga evaluando a todos los pacientes. Después de que se aprueba la comercialización, a todos los pacientes se les meta dentro de una suerte de estudio. Y eso es lo que buscan, por ejemplo, que se haga acá en Colombia también. Que si viene un medicamento para una enfermedad huérfana, que el medicamento entre sin estudios, porque pues no hay muchos estudios, porque no hay muchos pacientes,
que el medicamento entre con estudios y ellos y la industria farmacéutica dicen, mire, yo le prometo, le juro que yo a todos los pacientes a los que les den medicamento los voy a seguir para hacer un estudio clínico con ellos. ¿Y eso está bien o está mal? Entonces, ¿qué opinan? Imagínense, una enfermedad, la hipofosfatasia. La hipofosfatasia es un déficit congénito de fosfatasa alcalina. Es raro. En el mundo existirán que 400 personas por ahí. En Colombia hay como 7 personas con hipofosfatasia. Con hipofosfatasia grave porque pueden haber hipofosfatasias muy leves que pueden ser de hecho bastante frecuentes. Usualmente lo que generan es pérdida de los dientes, pero en los casos graves son niños que los huesos no se osifican. Entonces, como el hueso no se osifica, las costillas al no osificarse, la costilla va a quedar siempre siendo blandita. Entonces el paciente va a llegar a un momento en su infancia temprana que se va a morir por dificultad respiratoria, porque pues el tórax, como no se pone rígido, pues no hay posibilidad de hacer una adecuada expulsión torácica, de hacer una expansión de una insuflación, de una adecuada inspiración, y pues el sujeto se muere. Entonces, muchas veces lo que toca es a estos niños ponerles unos sistemas, meterlos como en un tanque de metal que haga presión negativa para que el sujeto pueda seguir respirando. En los casos más severos. En los casos no tan severos, pues es un niño que va a respirar, pero pues nunca se va a levantar de la cama, porque es que los huesos, no hay huesos, todo cartílago. Y son poquitos. Entonces yo llego y le digo, yo soy el dueño del medicamento, y le digo, mire, INVIMA, pruebe este medicamento. Y el INVIMA le dice, no, bebé, porque para que se apruebe el medicamento en Colombia, usted me tiene que mostrar experimentos clínicos autorizados, controlados, doble multicéntricos, con al menos 400 pacientes. Entonces el laboratorio le dice, marica, pues que 400 pacientes son todos los que hay en el mundo. Y pues, ¿cómo hacemos? Entonces, mire, en Estados Unidos me lo aprobaron con la condición que los pacientes a los que se le da el medicamento, a esos pacientes, yo como laboratorio farmacéutico les tengo que hacer controles cada 6 meses a ver cómo les va, y sobre esos controles vamos a hacer la expansión de los estudios clínicos. Y ya dentro de 5 años le muestro el resultado de los estudios clínicos a ver si el medicamento funciona o no. Pero pues me toca incluir dentro del estudio clínico a los 7 pacientes que hay en Colombia. Entonces, ¿valdría la pena? So pena que es que no hay muchos pacientes. O sea, no es lo mismo hablar de diabetes, donde hay millones de pacientes, a hablar de hipofosfatasia, donde en el mundo hay 400 o 500. ¿Aprobaría usted ese medicamento a partir de una serie de casos en el que demostró que funcionaba en 10 ratas con hipofosfatasia y en 5 pacientes? ¿Qué dice? ¿Sí lo aprueba o no lo aprueba? No habiendo más. ¿Qué dice? ¿Sí lo aprueba o no lo aprueba? Sí lo aprueba, listo. La mayoría diríamos que sí lo aprobamos. Pero hay un detallito que el INVIMA no le gusta. Acá echando chisme, por ejemplo. Como el medicamento entra a Colombia, entra por una ruta que se llama ruta de vitales no disponibles, un medicamento que lo necesitan ciertas personas para vivir, pero que no está disponible en Colombia, y una vez que entra, ese medicamento tiene que pagarlo el sistema de salud colombiano. Cuando usted está en un estudio clínico, para usted como paciente es gratis. Sí, porque el que paga el medicamento es el que le interesa hacer el estudio, que es el dueño de la molécula. Pero en esta perspectiva, el medicamento entra a Colombia sin demostrar que funcione ni que es seguro, y quien lo paga es el Estado colombiano. Y estamos hablando de medicamentos que perfectamente me pueden estar costando entre 20 y 100 millones de pesos el tratamiento mensual o hasta más. O sea, existen algunos tratamientos que pueden llegar a costar 2 o 3 millones de dólares, pero pues eso creo que no han llegado todavía a Colombia. Ahora, desde esa perspectiva que le estoy diciendo, que el medicamento va a entrar para que se estudie en Colombia, pero lo va a pagar usted como colombiano. Claro, el EPA le queda fácil. El EPA le dice, sí, marica, haga el estudio y me va contando cómo le va con sus pacientes. Porque en Estados Unidos
el sistema de salud directamente no cubre los medicamentos. El medicamento lo tiene que cubrir el paciente. Entonces ahí es otro cuento, porque ahí sí se lo aprueban, pero eso no se le va a cobrar al sistema de salud estadounidense, eso se le cobra al paciente. Allá en ese caso lo que sí hace la industria farmacéutica es que ellos sí le regalan el medicamento al paciente porque hace parte, pero se lo regalan porque hace parte del estudio. Pero acá en Colombia no, acá se lo cobran al sistema de salud porque el sistema de salud le cubre todos los medicamentos. Entonces ahí cuando yo le digo que usted no tiene que pagar, ¿lo aprobaría igual? Puede que sí, puede que no. ¿Sabe qué es lo peor? Que ese medicamento que les estoy contando, el primero que apareció para manejo de fosfatasa, demostraba que mejoraba. ¿Sabe qué fue lo mejor que pasó en los pacientes? En el mejor de los casos, los pacientes llegaron a gatear, nunca caminaron. Y nunca pasaron de 5 años de vida. Tocaba pagarles un tratamiento que costaba cerca de 100 millones de pesos mensual para que el niño ni siquiera caminara. Nunca habló, nunca dijo mamá, nunca tomó tete por su propia cuenta. Lo máximo que llegó a hacer fue gatear. ¿Valdría la pena? Si me dijeran es que con el medicamento el paciente va a tener una vida normal o por lo menos va a caminar o alguna vaina de esas, uno dice, listo, bebé, pero va a dejar de morirse el año para morirse en los 5 años. ¿Y eso como para qué? Entonces fíjense que muchas veces, claro, ellos demuestran estudios que dicen que sí, que los pacientes mejoran supervivencia, que mejoran calidad de vida, porque para un niño es mucho mejor gatear que andar acostado todo el tiempo. Pero pues, en fin. La pirámide de Haynes. Hay unas de 5 S, hay otras de 6 S. Esto básicamente lo que dice son unos niveles de evidencia de evidencia no, sino de procesamiento de la información. La base son los estudios básicos. Esos estudios básicos se pueden sintetizar, que son las revisiones sistemáticas. Estas revisiones sistemáticas se pueden sintetizar en revisiones sistemáticas de las revisiones sistemáticas o en revisiones narrativas de revisiones sistemáticas, que son la sinopsis. Y eso después se va a terminar resumiendo, que es lo que vamos a tener, por ejemplo, en los libros de texto, que es lo que vamos a tener, por ejemplo, en las aplicaciones como el UpToDate, como Micromedex. Y al final esto me va a generar, lo último, lo más top, es tener sistemas que me hagan, que me ayuden a tomar decisiones casi que en tiempo real en el punto, en el point of care del paciente. Entonces, hablar, por ejemplo, de un sistema que está generando Keralty. Hablo de Keralty porque lo conozco. Hay un nuevo sistema que se llama KAI, el Keralty Artificial Intelligence, la inteligencia artificial de Keralty. Una cosa que tiene chiquita Keralty es que Keralty no tiene problemas de dinero. O sea, Keralty, olvide Sanitas EPS. Sanitas EPS es una de las pequeñas empresas que tiene un gran conglomerado español que antiguamente se llamaba la Organización Sanitas Internacional, que actualmente se llama Keralty. Keralty tiene el sistema, hace parte del sistema de aseguramiento colombiano que ustedes creo que conocen y capaz que muchos de ustedes hacen parte de EPS Sanitas, que es aseguramiento público. Tiene una parte de aseguramiento privado, que es el de Sanitas Medicina Prepagada. Tiene la universidad, tiene Optisanitas, Odontosanitas, un montón de pendejadas. Tiene el aseguramiento en España y tiene aseguramiento en Estados Unidos. Ellos ahorita tienen una clínica en Miami y acabaron de comprar una clínica nueva en Baltimore. Y en este momento son el segundo asegurador privado más grande de Estados Unidos después de Kaiser Permanente. Y se asociaron con unos árabes y ahora están entrando en el sistema de aseguramiento catarí. La plata es lo que hay. Entonces decidieron hacer una vaina de inteligencia artificial con la plata de los cataríes. Este sistema de inteligencia artificial es una chimba. El médico va escribiendo su historia clínica y ese sistema de inteligencia artificial va detectando factores de riesgo que tenga el paciente en tiempo real según lo que está escribiendo el médico.
Entonces, por ejemplo, llega un paciente cuyo motivo de consulta es que tiene visión borrosa. Entonces el médico probablemente comienza a hacerle cuestiones ahí de agudeza visual, pero dentro de lo que pone en la historia clínica es que le va diciendo no, que el paciente tiene sobrepeso, que el paciente ha tenido varios episodios de vértigo, que ha tenido uno o dos episodios de infección de vías urinarias. Entonces la inteligencia artificial en ese momento va diciendo, marica, estás gordo, ha tenido varias infecciones de vías urinarias, se asocia, por ejemplo, con la consulta que tuvo con odontología, que tuvo periodontitis, entonces le bota una alerta al médico ahí y le dice, oiga, cuidado que ese paciente puede tener diabetes. Se lo va diciendo ahí en tiempo real. El médico está pensando en otra bobada y le dice, mire, el paciente puede tener diabetes. Y dice, ah, marica, sí puede tener diabetes. Entonces venga, le formulo la hemoglobina glucosilada. Entonces cuando le formulamos la hemoglobina glucosilada, le dice, venga, no se le olvide de todos modos tomarle pruebas de función renal. Esto se lo va votando. Llega con el diagnóstico, le dice, listo, como su diagnóstico es que es diabético, listo, de una, le voy a comenzar metformina, la dosis estándar que es 850 miligramos cada 8 horas, y lo está escribiendo y le bota una alerta y le dice, oiga, si usted comienza con esa dosis, el paciente probablemente le va a hacer diarrea, comienza con una dosis de 500 miligramos. Siempre como una sugerencia, nunca se lo va a obligar. Y está pues chiquita, son sugerencias que le está haciendo la inteligencia artificial en tiempo real. Eso se parte de los sistemas con los que se alimenta. Él se alimenta del propio entrenamiento que se le ha dado, porque es un entrenamiento, no es automático, sino que es un entrenamiento dirigido, de la característica de los pacientes. Ya sabe, por ejemplo, que es más frecuente que en Colombia los pacientes con periodontitis tengan diabetes, algún paciente que no tenga periodontitis la tenga, y pues de las revisiones sistemáticas y de la evidencia que existe. Y eso, por ejemplo, hasta ahorita se está comenzando a implementar en Keratin, no sé si existirá en otro lado, pero probablemente de aquí a que ustedes se gradúen, eso va a ser el día a día de todos ustedes. Convivir con ese tipo de situaciones, de sistemas. Entonces, por ejemplo, les traigo este caso. Sujeto conocido. Se llama Daniel, tiene 33 años, pesa 97 kilos, tiene un antecedente de una enfermedad renal poliquística, hipertensión arterial secundaria y está en manejo con los sartán, amlodipino y atorvastatina. Los sartán amlodipinos son para la tensión arterial y la atorvastatina es para el manejo del colesterol, así que debe tener colesterol alto también. Consultó ayer a urgencias por dolor opresivo precordial asociado a diaforesis. En urgencias se diagnosticó un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento central de la cara anterior. Recibió manejo con angioplastia coronaria con colocación de stent, que eso ya hemos hablado más o menos cómo era la vuelta. La arteria descendente anterior, hoy termina esquema de agregación triple, eso se le pone ácido acetil salicílico, se le pone clopidogrel del prasugrel o ticagrelor como inhibidor de la P2D12 y un inhibidor de la glucoproteína 2B3A que puede ser abcilcimab, pemtifibatida o tirofibal. Esas tres es lo que se llama la terapia antiagregación triple y se mantiene durante 12 a 24 horas después de la colocación de un stent. Ya pasó ese tiempo, así que al sujeto se le va a dar salida. Ya se le colocó el stent, tuvo sus 24 horas de antiagregación triple, pues va a la casa. Entonces el plan es pasarle los medicamentos a vía oral y darle salida. Tenemos unas preguntas. ¿Qué le vamos a administrar? ¿Ya qué dosis? Lo lógico. La orden es darle salida. Usted estaba pasando revista y el profesor le dijo, listo, déle salida a este. Ya asume que usted sabe que le va a dar diagnosis, pero usted no sabe. Entonces dice, venga, marica, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para saber qué le tengo que dar? Entonces, vamos a buscar información. Tengo un montón de posibilidades de fuentes de información, revistas, libros, la publicidad, los vademecum, las agencias regulatorias, las bases de datos especializadas, los buscadores generales como Google o la inteligencia artificial. ¿Cuál de esos utilizará usted? Depende de su nivel de juiciosidad. Si su nivel de juiciosidad es alto, usted viene a buscar acá artículos. Si usted tiene pensamiento internista, usted se viene por acá. A los artículos que se publicaron en el New England Journal of Medicine o en JAMA o en British Medical Journal ayer. Si usted es perezoso, usted se va a echar GPT. Dice, marica, ¿qué le pongo?
Depende de usted cómo tenga personalizado su ChatGPT, pero mi ChatGPT a veces me responde, marica, haga tal cosa. Que somos amigos. Una posibilidad es buscar las revistas. Búsqueda tradicional. Acá me voy a devolver a la época de los viejaguardias. Los viejaguardias le van a recomendar esto a usted. Por los viejaguardias me refiero a sus profes no tan jóvenes. Capaz que García en su época, Ismena. ¿Qué otros viejitos tuvieron ustedes que probablemente tuve yo también? Caro. Que Caro creo que nunca ha ejercido, no sé. Osuna que ya está en un proceso de salida, si ya salió. A mí también me tocó ponerlo así. Bueno. Pensemos en los de medicina interna, es que los de medicina interna. Me tocó Carlos Álvarez, todavía está acá, pero creo que ya no dicta mucho clase con Jorge Cortés, con Octavio Martínez. ¿El de fisiología? Bueno, pero Zulu ya salió, sí, ese tampoco ha hecho. ¿Qué hacen esos viejitos, esos viejaguardias? Esos viejaguardias no solamente consultaban las revistas, sino que a ellos les llegaba. Creo que ustedes nunca vieron eso, creo que ya no existen ni siquiera las peluquerías donde le ponen unos revistas. Pero antiguamente, muy antiguamente, cuando yo era estudiante, ni siquiera lo alcancé a vivir. Algunos pocos profesores que eran viejos ya en esa época, cogían y ellos tenían la suscripción de la revista. Y a ellos mensualmente les llegaba su revista a la casa, les llegaba la revista acá a la oficina. Y entonces eso era un hit en esa época, porque tan pronto llegaba la revista, pues iban todos, no me incluyo en esa colada porque pues no me tocó, pero iban todos a buscar en la revista lo último que llegó. Les tocaba así, revista en físico. Y creo que todavía la biblioteca debe tener un montón de revistas físicas. Y era cuando llegaban esas grandes revistas, obviamente se suscribían a algunas de las revistas más top y algunas de las revistas que fueran propias de su campo de acción. Y con eso era que se mantenían actualizados y con eso les ponían preguntas. Pero le tocaba con la revista en físico. Fíjense que todo el tiempo pasado siempre fue peor. Y acá tenemos a las 5 revistas más top en medicina. Lo básico que debe saber cualquier persona. Lo que sale en JAMA, lo que sale en Annals of Internal Medicine, lo que sale en el British Medical Journal, lo que sale en The Lancet y lo que sale en el New England Journal of Medicine. Uno está ahí pendiente de eso. Pero pues antiguamente que les tocaba esperar a que esa revista le llegara a la oficina o a la casa. Si uno era de más bajos recursos, pues se suscribía a las revistas nacionales. Entonces estaba, porque eran más fáciles que llegaran, estaban en español, eran más baratas, pero pues siguen siendo buenas sobre todo en el contexto local. Entonces, por ejemplo, ¿quién no conoce Infection? Infection es de las pocas revistas medianamente top en el tema de enfermedades infecciosas que tiene Colombia. Está la revista colombiana de cardiología y la revista colombiana de anestesiología, la revista colombiana de la Asociación Colombiana de Dermatología, la revista colombiana de neumología y neumonología, la revista colombiana de oftalmología, la revista colombiana de lo que usted quiera. Cualquier especialidad tiene su revista colombiana. Tenemos una revista que era la revista probablemente más top en temas de farmacología y ciencias farmacéuticas, que era la revista colombiana de ciencias químico-farmacéuticas, que es la revista del departamento de farmacia, que tenía la desventaja, para mi gusto, que es una revista de químico-farmacéuticos. Entonces ellos hablan de sus cosas de químico-farmacéuticos que yo muchas veces no le entiendo. Entonces, ¿qué hay? Que estudios sobre las características físico-químicas de lisosomas, nano, yo no sé qué mierdas de aloe vera. Probablemente la revista más top en medicina sea Biomédica. Y esta que me imagino yo que todos ustedes la conocen, la revista de su facultad. Y espero yo que por lo menos sea la única revista que de vez en cuando lean en físico. Además que esta creo que la andan sacando por ahí, la andan regalando por lo menos. Les vale la pena que la revisen. Primero que vale la pena que la revisen y segundo, pues que probablemente en sus procesos de desarrollo de investigaciones
y de publicaciones probablemente serán las primeras a las que ustedes les apunten. Recuerden que, entre otras, es importante que ustedes publiquen cosas porque eso es uno de los factores que puede ser determinante para que en un proceso de admisión a residencias a ustedes decidan aceptarlo o no. Cuando usted se va a presentar a una residencia, usted tiene que tratar de competir contra todos sus compañeros que están al mismo nivel de usted, más los de los semestres de arriba, semestres de abajo y las otras universidades. Entonces usted tiene que mostrar un factor diferenciador. Y muchas veces el factor diferenciador que aceptan los estudiantes es que hayan tenido publicaciones. Entonces, pues probablemente, capaz que si algún día ustedes, siendo estudiantes, publiquen en New England Journal of Medicine, pero lo más probable es que lo hagan en alguna de estas. Pero eso era antes que les llegaron las revistas en físico. A uno no, a ellos les llegaban las revistas en físico. Ahorita uno cómo se mantiene actualizado, o yo cómo me mantengo actualizado. Entonces yo, por ejemplo, tengo estas páginas como por ejemplo drugs.com o el New England Journal of Medicine. Uno simplemente se inscribe, por ejemplo, alguna pendejada, que uno dice que uno es estudiante, o que uno es de un país pobre, uno siempre demuestra la pobreza, es importante demostrar la pobreza, aunque resulta que ya no somos tan pobres y eso ha sido bastante malo para muchas cosas. Una de las ventajas que yo tenía cuando yo era estudiante era que Colombia era un país pobre, pobre de pobre. Entonces uno entraba en New England Journal of Medicine, el British Medical Journal, cualquier vaina de esas, y uno decía, mire, soy colombiano. Y le dicen, ay, qué pecadito, es un estudiante de un país de bajos ingresos, tiene todo gratis. Y tenía todo gratis. Ahora le toca no pagar por todo, porque ahora como Colombia es un país de ingresos moderados, le toca no pagar por todo, ya país ya no somos pobres. Pero pues todavía me siguen llegando de la época en la que era pobre el país, los resúmenes semanales de lo último que ha salido en el New England Journal of Medicine, de lo que sale en Drugs, de lo que sale en FIA, de lo que sale en el INVIMA, de lo que sale en un montón de sitios. Entonces me va llegando obviamente todo relacionado a mi campo de saber y a lo que a mí me interesa. Es decir, que lo que pase, por ejemplo, con, no sé, con la revista internacional de medicina física y rehabilitación, eso me tiene completamente sin cuidado. Eso no me inscribo. Pero esta me va llegando por lo menos las actualizaciones. Y por lo menos me llegan los títulos, entonces uno va mirando varitas. Entonces, que algo pasó con el agua en Utah, eso no me interesa. Pero a veces salen cosas interesantes. La otra fuente de información, los libros, con el problema de ser caros y desactualizados. Pero pues es lo que hay. A García le gusta, yo le digo que sí. Esos son los libros de farmacología más top. Igual hay algunos que me gustan, pero pues ya uno con el tiempo uno se va volviendo mamón. Cuando yo era estudiante, yo era muy fan de Katsuk. Katsuk es un libro promedio. No es un libro básico, rebásico, como le pasa a Rank y Day. Es que Rank y Day es en exceso. La Rank y Day es el que yo, por ejemplo, utilizo cuando dicto farmacología para terapias o para enfermería o para algún profesional no. Muy básico. Katsuk está intermedio. Goodman y Gilman ha venido desarrollando. Goodman y Gilman es un clásico. O sea, lo que diga Goodman y Gilman, eso está cerquita a la palabra de Dios. Pero tiene un problema. Goodman y Gilman, yo era fan hasta la edición 11. Es donde uno se vuelve mamón cuando uno tiene un campo de acción específico, pues uno ya se ha leído estos libros todos y durante mucho tiempo, entonces uno dice, Goodman y Gilman hasta la edición 11, que eran los libros negros que vienen en 2 tomos, era una chimba porque sobre cada medicamento hablaba de su contexto histórico, de sus características físico-químicas, de sus campos electromagnéticos, de toda esa vuelta. Hoy en día se volvió un libro de terapéutica, entonces ya no está organizado casi, pues sí una parte, pero no es como por el grupo farmacológico, sino que ahora tiene un capítulo, por ejemplo, de manejo de asma y EPOC, y habla de los medicamentos de asma y EPOC, pero con un enfoque más clínico. Claro, muy interesante para ustedes, pero pues para mí no. Pero pues sigue siendo un libro interesante. Golan tiene sus cositas que... el de Jesús Flores le gusta a García porque él se formó en España, así que pues a veces está bien.
Este que es un libro de unos paisas, una gente por allá de Pereira, creo. Demasiado básico, aunque tiene unas cosas de botánica interesantes. Pero este es actualmente mi favorito. Entonces, como este es actualmente mi favorito, y yo soy el que más clases les voy a dictar, por eso el que se decidió que se iba a dejar durante todo el semestre iba a ser Velázquez. Excepto por ahí que creo que Díaz-Pat le dijo que él iba a seguir utilizando Goodman y Gilman. Les tocará leer los capítulos de Goodman y Gilman de los temas de Díaz-Pat, pero en lo que es todo lo mío, es Velázquez. Ahora, Velázquez este año salió la edición 20, la que está disponible acá creo que es la edición 19. Ahí estamos mirando qué diferencias hay. Pero está chiquita, sobre todo en el tema de antibióticos, es un tema bien interesante. Otro, los Bademecum, ¿los conocieron? A veces las abuelitas los tenían. A veces se utiliza como para sostener las patas de las sillas, de las mesas que quedaron ahí medio flojitas. Un Bademecum es un diccionario grandísimo que está organizado por principios activos y en el que le dice sobre todo la utilidad del medicamento, la información que hay en el inserto. El inserto, esto no sé si ustedes han visto algunos medicamentos que dentro de la caja viene un papelito. Ese papelito se llama el inserto. Y hay dos tipos de insertos. El inserto, de información para el profesional y de información para el paciente. Entonces, si ustedes alguna vez han leído ese papelito, a veces hay una información que es muy básica, que es para el paciente. Y a veces hay una información que es muy avanzada, que es para el profesional de la salud. De hecho, se llama información para el prescriptor, el IPP. Esa información ha sido realizada por la industria farmacéutica y aprobada por las agencias regulatorias. Y es la información legal de un medicamento. Es sobre esa información sobre la que un juez no puede juzgar a usted, sobre lo que la EPS va a permitir que un medicamento se formule o no, es sobre la información que hay en el inserto. Esa información que hay en los insertos se aglomeró todo como una especie de diccionario, que son los Bademecum. Ese Bademecum es el que tiene la información más real de un medicamento. El problema es que la información de los medicamentos va cambiando con el tiempo. Estas vainas se quedaron muchas veces viejísimas. Entonces, esta gente muchas veces vivía vendiendo sus Bademecum, pero un Bademecum era una cosa absolutamente ineficiente, muy grande, muy inoperante, y pues como todos hoy en día tenemos celulares, si yo tengo información de un medicamento, si yo necesito información de un medicamento, si yo le quiero dar, por ejemplo, enalapril a un paciente, y yo no me sé la dosis, que es lo más probable, ¿dónde voy a buscar la dosis? Claro, el problema es que si usted pone en Google dosis de enalapril, le puede salir una información, insisto, que haya creado cualquiera. Capaz que algún día yo, con ánimo de matar a un montón de gente, me ponga a poner una página con información re loca de medicamentos. Y si el médico es bobo pone en Google dosis de enalapril y yo le digo que son 100 miligramos cada 12 horas, y va y se lo pone, pues el paciente se le muere. Y entonces el médico va a decir, es que yo busqué en Google. Llega usted, más usted del juez. Llega usted del juez y le dice el juez, ¿usted de dónde sacó la información? No, es que yo busqué en Google. Y se muestra la información y sale una información de una página toda rata. Y lo digo porque, entre otras, dentro de las cosas en las que trabajo, hago parte de una compañía de asesoramiento médico legal que a veces uno asesora a los pacientes, a veces uno asesora a los médicos, dependiendo de quién le pague a uno. Pero le toca a uno estar de un lado o del otro. Nosotros que la mayoría de los médicos cometen unos errores en medicamentos que son astronómicos y son por estupideces. Y la cuestión al final es que usted logre sustentar las cosas. Entonces, esto es información legal, lo que está acá sobre lo que se va a basar el médico y sobre lo que me va a basar yo. Ahora, como estos Bademecum son difíciles de conseguir, son caros, están desactualizados, pues uno utiliza los Bademecum virtuales. Hay varios. A mí me gusta este, no me está pagando Bademecum.es, es una página española. Sin embargo, siendo española tiene información de Colombia, entonces por ejemplo, yo le pongo acá en enalapril y me dice, mire,
El enalapril, del que le voy a dar información, es este enalapril de 20 miligramos, que acá en Colombia está con registro de tecnoquímicas, este es el número del registro sanitario, esta es la presentación, este es el ATC, esta es la información que me bota, me dice, mire, está contraindicado en el embarazo, absolutamente cierto, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están absolutamente contraindicados durante el embarazo, son categoría X y durante la lactancia. Entonces está bien, está chévere la información que tiene. Un punto es un pequeño problemita que le toca a uno registrarse, pero pues simplemente cada vez que usted consulta pone ahí su usuario y su contraseña, le toca registrarse es para que le aparezca la información de la dosis. El resto de la información le sale sin el registro, pero para que le salga la dosis tiene que registrarse. Entonces está bien. Otro que está chévere, que a mí me gusta, es esta página que es iqb.es, donde también hay información. Me bota más información farmacológica, me bota mecanismos de acción, me bota farmacocinética, me bota algo de reacciones adversas y pues me bota muchas veces la dosis. Lo más importante de un vademecum es sobre todo la parte de las dosis. Insisto, mire, la información sobre si un medicamento es eficaz o es seguro, usted puede encontrar mucha información en un montón de estudios primarios. Ahora, primarios, secundarios o terciarios. La cuestión es sobre la dosis. La dosis legal es la que va a estar disponible en las agencias regulatorias y los vademecum obtienen la información de esos insertos que, insisto, están aprobados por las agencias regulatorias. Así que si usted tiene una duda sobre dosis, es probablemente la fuente más confiable. Ahora, me toca muchas veces tener en cuenta las agencias regulatorias. Agencias regulatorias, cada país tiene su agencia regulatoria, hay un montón. Entonces tenemos a la Bundesinstitut für Arzneimittel and Medicine Product de Alemania, tenemos a la de los japoneses, tenemos a la de los ingleses, tenemos a la de los gringos, tenemos a la mexicana, a la argentina, a la brasileña, a la europea y pues obviamente nuestro punto de referencia que es el INVIMA. Pero pues el INVIMA siempre el INVIMA. La página es malísima y la información que bota es prácticamente inútil. Pues póngale que vamos a hacer un pequeño repaso por la página del INVIMA. Pues es una mierda, pero pues es lo que hay. Y además es la legal para Colombia. Entonces, por ejemplo, voy a consultar sobre la información del enalapril. Me meto a la página del INVIMA. Dice invima.gov.com. Hay una cosa a la izquierda que me sale esta vaina de productos en línea que dice consulta registro sanitario. Acá me botan las alertas sanitarias que vale la pena que de vez en cuando las revisen, porque salen cosas interesantes, sobre todo cosas de actualidad de medicamentos. ¿Se acuerdan de ese losartán que les dije que se les salió un lote sin ponerle losartán? Eso salió acá como una alerta sanitaria en el que decían que tocaba hacer un recall de todo ese lote y botaban el número del lote. A principios de este año hubo un laboratorio acá en Colombia, en el maquilador, estaba haciendo un inhibidor de la HMG4 reductasa, que creo que era atorvastatina, y estaba haciendo fluoxetina. Algo pasó y se confundieron y empacaron las tabletas en el blister, las tabletas de atorvastatina en el blister que decía fluoxetina, y las tabletas de fluoxetina en el blister que decía atorvastatina. Esa vaina alcanzó a llegar a algunas farmacias, y ahí pues cuando se dieron cuenta botaron la alerta sanitaria y obligaron a recoger todo el medicamento. Creo que no se alcanzó a dispensar ninguna unidad, y las que se alcanzaron a dispensar alcanzaron a buscar a los pacientes para que no se los tomaran. Creo que no hubo mayores problemas con eso. Pues por lo menos la gente iba a estar con su dislipidemia, pero tranquilitos. Esa información, todas esas noticias van saliendo ahí. También las ponen en el X del INVIMA por si alguno de ustedes utiliza X para algo más que pelear.
Entonces me meto acá a la parte que dice consulta al registro sanitario y me aparece este pedacito que ya es un poco, ya se ha mantenido en los últimos 20 años. La página se actualizó, pero este pedacito no. Hay una parte que dice consulta básica, casi que no lo utilicen, esa vaina nunca funciona. Le toca a uno irse acá por consulta avanzada. Uno pone acá en grupos, hay todo lo que vigila el INVIMA. Hay cosméticos, hay alimentos, hay productos tecnológicos, biotecnologías, vacunas, reactivos. Me meto acá a la parte que dice medicamentos, que es lo que me interesa. Pongo mi producto, que es el enalapril, le aclaro que es un principio activo, pues es una estupidez, pero pues toca hacerlo. Y toca hacerle esta huevonadita para demostrar que uno no es un robot. Y con eso le va a botar esta información que sí que puede resultar siendo bastante útil, que son todos los registros sanitarios para ese principio activo enalapril, que dice que todos son de enalapril, y le debe botar todos los registros sanitarios, todos los nombres del producto y en qué estado están. Pues, por ejemplo, llegan y me dicen, mire, este que se llama Enaladil Duo, debe venir enalapril con alguna otra cosa, tiene el registro vigente, pero por ejemplo, este Enaladil de 10 miligramos, viene que tiene un registro hasta el 2021, pero actualmente ellos mismos pidieron que no se comercializara. El laboratorio farmacéutico pidió la suspensión del registro sanitario. Distinto, por ejemplo, a este, que se llama el ENEAS 1020, venía quién sabe con dos cosas que, pero este perdió fuerza de la ejecución. Algo pasó, casi algo malo les pasó a estos y les suspendieron el registro sanitario. Hay algunos que se vencieron por el tiempo, y hay algunos que están activos y hay algunos que se les canceló también por algo malo que les pasó. A este en Alabay algo malo le pasó y por eso se lo cancelaron. Entonces con eso uno puede estar, por lo menos uno puede garantizar muchas veces en las abuelitas que a veces tienen dudas si el medicamento es un medicamento de verdad o no, si el medicamento tiene registro sanitario. No es simplemente que le pongan la etiqueta de registro sanitario. Al final yo lo puedo imprimir en cualquier bobada. Me toca consultar acá si ese registro sanitario de verdad existe y si se corresponde con el medicamento. Ahora, cuando le doy clic a una de las cositas azules para verificar, para mirar qué información hay en ese registro sanitario, pues esto es lo que me sale. Entonces, mire, esta es la información del Enaladil Duo, de acá arriba, que es el 2019N que termina en 228. Acá tengo el 2019N que termina en 228. Tengo el Enaladil Duo y me dice características del medicamento. Entonces, que es un medicamento esencial. Ya sabemos que los medicamentos esenciales los dice es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Voy a dar información ahí que es pura información legal, no me dan a leer información farmacológica importante. Ya más abajo me bota algunas características propias del expediente. Para el expediente es para consultarlo dentro del INVIMA. Si necesita tener inserto, me dice que no, el papelito no lo tiene que tener. La vida útil que es de 2 años, la placa verde que ahorita se los explico, la información que ya hemos hablado. Si necesita algunas cuestiones específicas de almacenamiento, de alguna otra vuelta, me dice quién es el que lo fabrica, me dice quién es el que lo fabrica, por acá, aquí no lo condiciona. Hay gente que lo mandan los productos a medias, es decir, mandan por ejemplo las tabletas. Y acá tenemos un par de laboratorios aprobados en Colombia, que son Centra Trade Park, de Open Market y de Cipred, que son los que tienen el permiso para empaquetar. Entonces ellos probablemente compran el lote completo de tableticas y ellos vienen acá a Cipred y ven tableta y lo venden como suyo. O Robert Merz en Argentina, que es otro aprobado. Las cajas en Colombia, las artes, es decir, todo cómo debe estar la caja y toda esa vuelta, tiene que estar aprobado por el INVIMA. Todo lo que está ahí. Desde el medicamento, desde cómo se hace, desde las concentraciones de los principios activos, las concentraciones de la forma farmacéutica, las pruebas de estabilidad del medicamento, las pruebas de HPLC que garanticen que las concentraciones del fármaco sean las que corresponden, cómo se etiqueta, los colores, todo eso debe estar aprobado por el INVIMA. Entonces, por ejemplo, dentro de las cosas que el INVIMA tiene como norma son
ponerle una franja verde a las cajas cuando son medicamentos esenciales. Básicamente los medicamentos esenciales son los que la Organización Panamericana de la Salud dice que son los mínimos que debe tener un país y que para Colombia son los mínimos que están dentro del plan de beneficios en salud. Y la franja lila son medicamentos de control especial. Los medicamentos de control especial, por definición, tienen monopolio del Estado. Es decir, el único que tiene derecho a venderlo es el Estado. Teóricamente, este compuesto activado, que es lorazepam de 1 miligramo, no se debería vender en una farmacia, no se debería vender con subsidio. El único que lo vende es el Estado. Una oficina que queda allí en la 53 con séptima con 13, que se llama lo que era antes antinarcóticos, ellos son los únicos que le pueden vender a las farmacias este producto. Con subsidio sí que lo puede tener, pero para poderlo tener con subsidio únicamente se lo puede comprar al Estado. Y para que el Estado se lo venda, le dicen, mire, yo le voy a dar a usted 5 cajas, pero usted me garantiza las 5 fórmulas. Y usted se da cuenta, cuando usted va a una farmacia, a usted no le piden la fórmula. A una farmacia de calle no le piden la fórmula, a las del barrio. Teóricamente sí se la deberían pedir, pero como hace parte de esto de la clínica, pues ellos no se la pueden quedar, así que se hacen los maricas y no se la piden, y por eso le pueden vender los antibióticos. En una farmacia grande sí se la deberían pedir, pero pues digamos que todavía queda siendo un poquito opcional. En el caso de los medicamentos de la franja lila, es obligatorio no solamente que se lo pidan, sino que se queden con una fórmula original, porque esa fórmula original debe llegar otra vez a estupefacientes, a la Agencia Nacional de Estupefacientes, porque son medicamentos con los que uno puede cometer delitos, como ustedes verán más adelante, porque ya hablamos de las benzodiazepinas y su potencial. Ahora, ya vimos que el INVIMA, sí, bonito, toda esa vuelta, digo, horrible, pero es lo que hay, pero no me da información farmacológica. Me bota la información legal del país, pero no me bota información farmacológica. ¿Yo qué hago? Yo también he trabajado para el INVIMA muchas veces. Entonces, por ejemplo, la información de los medicamentos, y si un medicamento en Colombia se aprueba o no, hasta unos cuantos años yo hacía parte del comité que decía si aprobaba el medicamento o no. Pero ni siquiera yo tenía acceso a esa información del INVIMA. Era una mierda. Entonces, ¿uno qué hacía? Uno iba y se comparaba la información del medicamento con agencias regulatorias, que por ejemplo para Colombia son agencias de referencia. Por ejemplo, la agencia española. A mí la agencia española siempre me ha gustado porque son juiciosos, está la información en español y está fácil de conseguir. ¿Yo cómo hago? Entonces, ojo que esa es información farmacológica del medicamento y es completamente idéntica a la información que está en Colombia. Entonces, es la información por la que uno de verdad dice que es la información real del medicamento. Entonces, yo pongo en Google en Alapril AEMS y esto me va a dirigir a alguna de las páginas del AEMS. Entonces, voy a buscar alguno de esos que diga la ficha técnica y me va a botar la ficha técnica, ahora sí completa, con la información farmacológica del medicamento. La AEMS es la Agencia Europea Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y acá fíjense que ya me va a botar esta información farmacológica y habla de propiedades farmacodinámicas, farmacocinéticas, aspectos de seguridad, y otra también características fisicoquímicas, cualitativas y cuantitativas del medicamento. Y toda esta información es la información real y legal del medicamento, por ejemplo, para los españoles. También puedo utilizar la de FDA, entonces me meto a la página de la FDA, que es accessdata.fda.gov. Aquí pongo la información del medicamento, voy a buscarla en la API, me bota todas estas posibilidades de la API, algo más o menos parecido a lo que me bota el INVIMA. Tengo algunas que están descontinuadas, otras que están disponibles para prescripción, y cuando me meta la información de ellos voy a encontrar la información legal para Estados Unidos. Esta información legal incluye las revisiones médicas, revisiones químicas, revisiones farmacológicas, revisiones estadísticas. Hay un chingo de información
Y esta información es interesante porque es información que yo puedo obtener lo más, insisto, es información que generó la industria farmacéutica y que se aprueba por las agencias regulatorias. Inclusive, por ejemplo, fíjense que la enalapril es tan vieja, ahí la FDA, que esa está escrita a máquina. Está escrita a máquina y la molécula está hecha a mano por el químico farmacéutico que hizo el desarrollo de ese enalapril en Estados Unidos. Al final, esta información me garantiza hablar de información que sea altamente exacta. Fíjense que al final lo que idealmente yo busco información de medicamentos que sea precisa y exacta. Pero pues yo puedo jugar un poquitico con lo que no sea tan precisa. A mí lo que me interesa es que sea exacta. Que la información que yo tenga sea información real. Y en este mismo sentido, volviendo a las estrategias de búsqueda, porque listo, yo ya pude saber cómo era la información farmacológica. Ya vimos cómo era que yo podía obtener información real del medicamento. Ahora, de cómo, volviendo al tema del muchacho Daniel con el infarto, ya sé cómo son las características del enalapril. Ya puedo hacer toda la misma búsqueda para buscar el losartán, que es el otro con el que yo quiero comparar. Si le voy a dar salida con un IECA o con un ARA2. Pero ahora, ¿cuál es mejor de los dos? Entonces ahí es en donde viene lo que ustedes aprendieron de la estrategia PICO, entonces hablar de la población, de la intervención, el comparador y el desenlace. En este caso, por ejemplo, de la pregunta que yo les planteé. Entonces, el problema es un sujeto hipertenso con un infarto. ¿Qué le voy a dar a la salida? Entonces, si yo pongo una búsqueda semántica, puede ser esta. Entonces, en adultos con hipertensión arterial que presentan un síndrome coronario agudo que inhibidor del sistema retina-angiotensina, bien sea IECA o ARA2, esos son mi intervención y mi comparador, ofrecen mayor reducción de eventos cardiovasculares mayores y que escenarios clínicos uno es preferible sobre el otro, es mi outcomes. Tengo mi población, adultos con hipertensión e infartados, mi intervención, mi comparador y el outcome, el desenlace. Si yo pongo esta vuelta en páginas que ustedes conocen, como las de PubMed, bueno, hago la ecuación de búsqueda, que es donde hay otro detalle interesante. En mi época yo me gastaba medio día haciendo esta ecuación de búsqueda. Tenía mi pregunta, me tocaba hacer la tabla, los sinónimos y esa vuelta. Hoy en día, pues yo le pongo la pregunta a ChatGPT y le digo, venga, marica, hágame la ecuación de búsqueda. De hecho, él tiene ahí a la izquierda una parte de operadores booleanos y se la crea lo más de bonita. Entonces esto está hecho por ChatGPT. Y tengo todo, tengo mi población, hipertensión, alta presión, pacientes con hipertensión y que tengan síndrome coronario o infarto al miocardio o angina inestable y los IECAS o los ARA2 o el nombre de los IECAS, acá están los ARA2 o los nombres de los ARA2 y el outcome, los eventos cardiovasculares mayores, mortalidad, falla cardíaca, etc. Y si le pongo esta ecuación de búsqueda a PubMed, que todos ustedes creo que conocen PubMed, le pongo la ecuación de búsqueda y me sale la bicoca de 262 resultados. Probablemente si yo únicamente le hubiera puesto hypertensive and acute myocardial infarction and AC inhibitors and el otro, ARB, me va a salir por ahí 2.000, 3.000 resultados. Ya con esa ecuación de búsqueda ya me salen 260 y algo, que siguen siendo un montón. No me voy a poner a leer toda esa información. Entonces, probablemente ustedes enseñaron también lo de los términos mesh, que es una búsqueda jerárquica. En los términos mesh me toca irme ahí sí a la parte de mesh del PubMed y comenzar a poner palabra por palabra. Entonces pongo hipertensión en el buscador, selecciono la definición que me gusta, esta es la que me gusta, le pongo la flechita y le digo que me la adicione aquí a esta caja de búsqueda. Y ahí voy construyendo mi ecuación de búsqueda. Entre otras, es la forma tradicional de hacer la ecuación de búsqueda.
Pero yo le puedo decir a ChatGPT que me haga una ecuación de búsqueda con términos mesh. Y me la hace, y me la hace bonita. Y claro, cuando yo le pongo esto con términos mesh, ya pasamos de 262 artículos a solo 54. Y uno dice, hombre, esto ya es mucho más decente de leer. Pero siguen siendo 54. Aunque yo me ponga a leer únicamente títulos o abstracts, va a ser mucho tiempo. Pero como yo soy perezoso, vamos todavía a ajustar más esa ecuación de búsqueda y vamos a optimizar precisión y exactitud con la misma ecuación de búsqueda, pero de esta vaina ahora le vamos a decir que únicamente me busque experimentos clínicos aleatorizados que sean en humanos, que estén en inglés o en español y que se hayan publicado en los últimos 10 años. Y ya con esta optimización de precisión y exactitud ya me salen únicamente dos resultados. A eso ya tiene mucho más sentido que no me lea 2 a que me lea 262. Entonces, hace parte de lo interesante. Ahora, siendo más juiciosos con este proceso de búsqueda de información, yo voy a tener un problema, y es que en la medida en la que yo ajuste precisión y exactitud y que disminuya la cantidad de resultados, pues voy a tener unas búsquedas que van a ser muy restrictivas. Y al tener búsquedas que sean muy restrictivas, me va a aumentar la cantidad de falsos negativos. Es decir, que se me queden por fuera estudios que de verdad me servían, pero que por lo restrictivo que era la cuestión de búsqueda se me salieron. Es decir, esta vaina lo que hace es sacrificar la sensibilidad. Pero si yo soy muy laxo y simplemente le dejo las preguntas claves y ya, pues me van a salir un montón de estudios, y al salir un montón de estudios el problema es que voy a tener un montón de falsos positivos, por lo que voy a terminar disminuyendo la especificidad. Que de hecho, si ustedes recuerdan, la sensibilidad en esta ecuación de búsqueda, donde yo tengo artículos útiles, los que sí son útiles y los inútiles, y en la ecuación los que los encontré, me salieron en la ecuación y los que no, pues yo voy a tener la posibilidad de tener unas búsquedas que sean altamente sensibles, que sean la capacidad discriminatoria de estos verdaderos positivos entre los que sí son artículos útiles y la especificidad que es la capacidad discriminatoria de estos verdaderos negativos entre los que en realidad eran inútiles. De ahí que en la búsqueda de la información, y no solamente de farmacología, sino en toda búsqueda de información, yo puedo calcular la sensibilidad, la especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y el likelihood ratio de mi ecuación de búsqueda. Pero eso ya es hilar muy fino, eso es para una tesis. Volvemos otra vez a qué puede ser útil. Entonces tenemos las bases de datos. Las bases de datos de información hechas para médicos, es decir, bases de datos que tienen información de artículos publicados en revistas indexadas, de guías de práctica clínica, y tenemos algunas como epistemónicos, no sé si ustedes la conocen. ¿La han visto? Tiene la ventaja de ser gratis. Tiene información de medicamentos e información de tratamiento de enfermedades. Está gratis. Es información confiable, no está, le bota a ustedes estas matrices de evidencia, que a veces pueden ser útiles, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer presentaciones, le bota la matriz de evidencia, y pues es de acceso para cualquiera. Y pues tiene las ventajas que es multilingüe, lo puede hacer en español, lo puede hacer en inglés. Otra de las que les va a aparecer con frecuencia en la práctica y que les va a salir y que les salen en el trabajo de farmacoterapéutica es Micromex. Para Micromex hay que pagar, pero pues la universidad tiene acceso. Ustedes se meten a la página de la universidad, a la página de la biblioteca de la universidad, buscan ahí en recursos electrónicos van a buscar esta vaina que dice Micromex, ingresan con su usuario y contraseña y ustedes van a tener acceso a esta página donde les va a botar un montón de información de alta exactitud y alta confiabilidad sobre medicamentos. Entonces yo acá puedo tener también las últimas noticias,
puedo hacer muchitos de cosas, puedo buscar varias cositas extras, y acá es donde vamos a buscar la información de los medicamentos. Entonces, yo, por ejemplo, acá en esta cajita de búsqueda, le pongo sobre el enalapril y me va a botar mucha de la información que es confiable sobre el enalapril. Entonces, acá tengo, por ejemplo, fíjese, dosis en adulto, dosis en niño, ajuste de dosis, por ejemplo, en insuficiencia renal o en insuficiencia hepática, que eso suele ser una pregunta frecuente en medicina interna, cómo es que toca hacer los ajustes, sobre la información de seguridad de los medicamentos, si está contraindicado, pues si está contraindicado, las precauciones, los efectos adversos. También tengo información sobre las enfermedades, por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio me dice cómo es el diagnóstico, cómo es el tratamiento, qué debo hacer, qué no debo hacer. Y pues todo esto está ajustado con muchas de las guías, entonces que le administre en el infarto agudo del miocardio con aleación del segmento CT. Obviamente acá está la primera información, que es lo que se le hace cuando el paciente llega. Al final está la información de cuando el paciente se le da salida, con los medicamentos que se le deberían administrar, y ahí puede consultar la dosis. Dentro de la tarea de farmacoterapéutica, ustedes deben entrar acá a esta sección de Drugs Interactions, y aquí van a buscar las interacciones de sus pacientes, de los casos que le correspondan. Ustedes van poniendo acá las interacciones, por ejemplo, yo voy a mirar si hay una interacción entre el enalapril y el losartán, y me dice que sí, que tengo una interacción mayor. Y acá más o menos me explica el resumen de por qué existe esta interacción. Yo cogí la pregunta inicial, la del sujeto, y se la puse a ChatGPT. Le dije, venga, le voy a dar salida, cuál es el manejo farmacológico que hay que dar y cuál es la dosis. Entonces llega y me pone que hay que darle la antiagregación dual con un ácido salicílico, y un inhibidor de P2Y12, que puede ser ticagrelor o clopidogrel, está bien. El betabloqueador, está bien. El IECA-2, está bien. Un antagonista del receptor de mineralocorticoides, está bien. El hipolipemiante de alta intensidad, está bien. El inhibidor de SGLT2 está bien. Los nitratos, la anticoagulación, bien. Está, en principio, se ajusta. Y la mayoría de las dosis está bien. Le hice la misma pregunta a Perplexity. Ustedes utilizan Perplexity. Está interesante. Le pongo la misma pregunta a Perplexity, y fíjense que Perplexity me dice acá que le ponga el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, y por acá me dice que para el manejo de la hipertensión de losartán. Si yo no supiera nada de farmacología y no tuviera nada de criterio, y tuviera acceso a Perplexity Pro, pues probablemente yo le daría el enalapril más que el losartán. Fíjese que me dice que le dé en el punto 3 el enalapril y en el punto 5 el losartán. ChatGPT no me dijo que utilizara el uno o el otro, y ya vimos en Micromex que esa mezcla no se puede hacer, que eso es peligrosísimo. Aún así Perplexity la cagó, y es ahí donde tenemos los problemas con las inteligencias artificiales. Son una herramienta, sí, son una herramienta súper útil, bacanísima, sí, pero que tiene el problema que requiere de su criterio, para que usted tome las decisiones al final. Y hay otra que se la nombro acá porque me gusta, es una de mis favoritas en temas de salud, Bioethics, ChatGPT, aunque cuenta malos chistes. Todas las inteligencias artificiales tienen un pésimo humor. Pero el LISIT es una vaina. Por culpa del LISIT es que ya no vale la pena hacer revisiones sistemáticas de la literatura, porque el LISIT le hace una revisión sistemática de la literatura de lo que a usted se le dé la gana. Entonces, eso sí es demorado porque se pone a buscar toda la información. Entonces yo llego y le digo que para evitar los MEIS, los eventos cardiovasculares mayores, ¿qué hacer? ¿Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o antagonista del receptor de angiotensina 2? Entonces esta vaina se pone a pensar ahí un montón, y me bota un review completo con artículos en revistas indexadas de alta calidad, me hace la introducción,
me hace la metodología y me bota todos los resultados. Esto se demora, pero no sé si se demoró acá porque lo hice con el internet de acá, que es particularmente más malo. Pero se demoró cerca de 5 minutos, pero en 5 minutos yo ya tenía toda una revisión sistemática de la literatura. Y de hecho, pues resulta siendo bastante útil cuando, por ejemplo, en algún seminario me ponen a hablar sobre una pregunta de estas, pues yo no me voy a poner a malgastar un montón de tiempo buscando esa información cuando ya esta vaina me lo hace en 5 minutos. Entonces yo le dejo todo el prompt, voy y me tomo el cafecito mientras me busca toda la información y ya cuando llego organizo esto en una presentación o le digo a Dama que me haga la presentación como ustedes lo consideren, pero eso sí, obviamente me toca utilizar mi criterio, leerlo y utilizar mi criterio para no pasar del anonimato al desprestigio. No vaya a que me pase lo que me pasa con el texto. Y listo, señores. ¿Dudas con esto?